Pues muchas gracias por darnos la oportunidad de visitaros y de pasar un tiempo con vosotros y poder predicar la palabra del Señor. Damos muchísimas gracias al Señor por esta muy buena oportunidad. Hace mucho tiempo, hace algunos años, lo pasábamos por aquí y la verdad es que es un gozo. Para esta tarde tengo preparado unas hojas para hacer un estudio sobre un salmo, pequeño estudio en el Salmo 145. Y no sé, hermano Josué, ¿lo habéis hecho ya? Los miércoles hacemos un salmo y todavía no hemos llegado al 145. Bueno, pues os ayudará porque así saltáis ese salmo. O si no, simplemente podéis repasar las cosas erróneas que he dicho yo. Entonces, si eres tan amable, puedes repartir una hoja para cada hermano en este precioso salmo, el Salmo 145. Y mientras os reparten las hojas, veréis el título de este pequeño pensamiento que vamos a ver juntos, que tiene que ver las cosas claras. Y el subtítulo que hemos colocado es El hombre que sabía lo que quería. Hace poco vi en YouTube un vídeo bastante divertido y bastante bueno de domas de caballo de pura sangre. A mí me gustan mucho los caballos y de vez en cuando pues veo algún vídeo de doma de profesional de caballos de pura sangre, árabes y españoles, pero me llamó muchísimo la atención uno que se llama Caramelo. Es muy bonito, es de color blanco, plateado, y le pusieron el nombre de Caramelo. El problema es que no es un caballo, es un burro. Y él cree que es un caballo y prácticamente hace el paso español, hace absolutamente todos los movimientos como si fuera un pura sangre, pero resulta que es un burro. Y él cree que es un caballo. Pero es que la verdad que lo hace muy bien. Podéis visitarlo, este vídeo, y la gente realmente aplaude por ver a este burro que se cree caballo actuando como un pura sangre. Es muy curioso porque a veces encuentras cosas así. Encuentras a veces un gato que se mira en el espejo y observa que es un león. El concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos pues dice mucho. Curiosamente mencionábamos justo ayer que la contradicción más grande que puede existir en este mundo es un creyente orgulloso. Esa es la mayor contradicción de este mundo. No hay nada en nosotros por lo cual enorgullecernos. No hay gloria alguna. Es la contradicción más grande. Es horrible encontrarse en un cristiano con orgullo. Porque en la cruz del Señor Jesucristo verdaderamente tú sabes lo que eres. Pedro llegó un momento en su vida que se dio cuenta de quién era y le dijo: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Pedro, siendo un hombre muy grande y usado por el Señor, dijo: el Señor se apareció a todos y finalmente se me apareció a mí como un abortivo, como el último. Él se ve a sí mismo a la luz de la cruz y puede decir que de los cuales el mundo es pecador, pero de los cuales yo soy el primero. El concepto que tú tengas de ti mismo puede hacerte feliz o puede hacerte una persona amargada. En la Biblia el Señor lo menciona con mucha fuerza y con mucha dureza, que Jehová abomina las pesas falsas y las medidas falsas. En la medida que tú tengas de ti mismo, a veces puedes hacerte más grande o a veces puedes hacerte más pequeño de lo que eres. Y el Señor le gustan las pesas correctas, la justicia. Dios es un Dios justo. Por eso la mayor contradicción que hay en el mundo es encontrarse un cristiano con orgullo. De hecho, el Señor habita
en el corazón humilde y quebrantado. Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y cuando nosotros encontramos ese punto y sabemos quiénes somos realmente, pues nos da mucha paz. Podemos ir a la cruz y decirle: Señor, soy un hombre pecador, salvo por la gracia, y espero que tu gracia no sea en vano en mi vida. Pablo llegó a ese punto maravilloso que dice: lo que soy, lo soy, pues por la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros sabemos quién verdaderamente somos, empieza una aventura maravillosa en nuestra vida. Hasta que no encontramos ese punto, pues realmente hay mucha turbación. Y en este Salmo 145 que vamos a ver en esta tarde, vamos a ver un hombre que sabía lo que quería. De hecho, no solo sabe lo que es, sino que sabe lo que quiere. Es curioso que la Biblia hace muchos énfasis sobre estos, de conocer la voluntad de Dios, y dice: no seáis insensatos, sino más bien conocer cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y saber lo que nosotros queremos realmente nos ayuda. Había un filósofo español que decía que el hombre que no sabe el barco que no sabe a qué puerto se dirige, cualquier viento le es favorable. Y el hombre que no sabe cuál es su camino, su destino en la vida, pues simplemente es llevado de aquí para allá. Cuando el Señor nos salva, nosotros empezamos una vida nueva en Cristo. Las cosas viejas pasan y ahora todas son hechas nuevas. Y se abre delante de nosotros un nuevo mundo, una nueva dimensión que nunca conocíamos. Antes estábamos ciegos, perdidos en nuestros pecados, el Señor nos salva y de repente se abre delante de nosotros una nueva vida en el Señor, donde la experiencia siempre de la cruz está ahí y es nuestro punto de encuentro. Lo hemos dicho muchas veces en nuestra congregación. Cuando tú vas a un supermercado y buscas en el mapa, encuentras antiguamente se ponía el punto de encuentro y en ese punto había una cruz. Nosotros cuando íbamos a comprar en algunos grandes almacenes lo hacíamos. Si nos perdemos, nos encontramos aquí, en la cruz, en el punto de encuentro. Y en la vida, cuando tú pierdes el rumbo, el punto de encuentro es la cruz. Cuando pecas, la cruz. Cuando hay gloria, mi gloria es en la cruz. Cuando hay debilidad, en la cruz hallo mi fuerza. Cuando no tengo aliento, en la cruz el Señor me da su sostén. Nuestra vida solo tiene significado a la luz de la cruz. Y fuera de ella, pues lo único que podríamos encontrar es un poco de religión. Pero en la cruz encontramos el significado. De hecho, es el tema de la Escritura. En el Antiguo Testamento encuentras el Cordero Pascual, en el Nuevo encuentras al Señor Jesús como el Cordero sacrificado por nosotros. Y es bueno, de alguna manera, no perder eso, saber quién somos, saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y cuál es el propósito de Dios para mi corta vida aquí en la tierra. ¿Qué es lo que yo voy a realmente acumular y qué es aquellas cosas que yo voy a rechazar de mi vida? Para que el propósito de Dios se cumpla en mí. Creo que ayer, el sábado, lo explicamos en la confraternidad con los varones y lo explica muy bien de una historia. Es una historia, un chiste, pero que tiene algo que nos puede ayudar. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero hay dos hombres que están en un camping, están en la montaña disfrutando de una noche maravillosa y habían bebido un poquito, así que se van a acostar y en medio de la noche uno le golpea al otro y le dice: oye, ¿tú qué ves? ¿Qué estás viendo? Y el otro mira y dice: ¿qué veo? Dice: veo muchas estrellas, nada más que veo estrellas. Dice: ¿y qué te dice eso? Dice: bueno, dice, astronómicamente me dice que hay muchas galaxias. Meteorológicamente me dice que mañana va a hacer un buen día.
Filosóficamente me dice que la noche es maravillosa. Y teológicamente me dice la grandeza de Dios. Dice, por cierto, dice, ¿y a ti qué es lo que te dice? Dice, ¿que qué me dice a mí? Dice, tonto, nos han quitado la tienda. El hecho de mirar hacia arriba y ver y contemplar todo aquello han perdido simplemente el punto. Nos han robado la tienda. Podemos nosotros disertar y hacer muchísimas cosas, profundizar, mirar los astros y tal, y de alguna manera hemos perdido el punto de referencia, que nos han quitado la tienda, aquellas cosas que nosotros realmente podemos palpar, aquellas cosas que nos son realmente muy cercanas y estamos preocupados en la lejanía, en las grandes cosas, cuando realmente lo más importante de nuestra vida no podemos ni siquiera apreciarlo. Y cuando un creyente se plantea todas estas cosas, dice, bueno, ¿qué es lo primero en mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida y cuáles son aquellas cosas esenciales? Si tuvieras que hacer un viaje, ¿qué colocarías en tu maleta? Yo lo tengo bien claro, el microondas. Dirás, bueno, el microondas. No me llevaría. Si tuvieras que hacer un viaje, ¿qué cogerías? Aquellas cosas esenciales para este tan corto viaje. De alguna manera, hermanos, es lo mismo. En la vida, ¿qué cogeríamos nosotros para este corto viaje que no nos hiciera despistarnos de quién nosotros somos a la luz de Cristo? Y cogería las cosas esenciales de mi vida. Y diría de alguna forma, esto es por lo cual las cosas por las cuales yo voy a vivir. Tengo que saber realmente quién soy en el Señor y en este corto espacio de vida que tengo, dónde realmente voy a usarlo. Es como aquel niño que en una tienda durante mucho tiempo está 2 horas dando vueltas de aquí para allá, aquí para allá, de aquí para allá. Y la dependienta la está mirando todo el rato y le dice, ¿te quieres? Llevas 2 horas en la tienda, niño. Dice, ¿te puedo ayudar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás mirando todo? Y el niño, muy asustado, le dice, perdone, dice, pero es que solo tengo una moneda y solo tengo una oportunidad para gastarla. Y tengo que estar seguro dónde voy a gastar esa moneda. La vida es tan breve que yo quiero saber cómo voy a gastar yo mi vida. ¿Cuál es lo principal? De hecho, lo encuentras en la Escritura. Pablo, el Señor se lo encuentra y él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta. Hay 2 preguntas en la vida fundamentales para el ser humano. Una es, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y una vez el Señor nos la contesta, la segunda es, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? Es igual lo que puedas transcurrir si al final puedes decir, he acabado la batalla y he acabado la carrera. De alguna forma he cumplido la voluntad de Dios en saber lo que tenía que hacer porque yo soy salvo. Este hombre del Salmo 145 llega hasta ese punto en la vida donde realmente dice, encuentro el significado profundo. Vamos a verlo después de esta breve introducción. Pero el Salmo 145, un salmo precioso, es uno de los salmos que empieza diciendo, es un salmo de alabanza del rey David, un hombre que conocía al Señor, tenía una relación personal con Dios. Salmos preciosos que él escribe, y el Salmo 145 lo he desgranado en 4 puntos. Uno de ellos es que empieza diciendo, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. David es un hombre que conoce a la persona de Dios y le dice, mi Dios y mi Rey.
Curiosamente, hermanos, hasta que nosotros no tengamos una relación personal con Dios, va a ser muy difícil que nosotros podamos encontrar la dirección para nuestras vidas. David, él dice, yo conozco a Dios que Él es mi Dios y mi Rey, y le voy a exaltar, le voy a bendecir cada día, eternamente y para siempre. Fíjate en el lado, en este párrafo que hemos puesto aquí, perdón, este cuadro que hemos puesto aquí, todas estas cosas que Él va a hacer. Fíjate, dice, te exaltaré, versículo 1, número 2, te bendeciré, te alabaré, número 4, anunciaré, número 5, meditaré, número 6, publicaré, número 7, proclamaré, número 8, cantaré. Todo tiene que ver con las palabras. Y curiosamente, todo tiene que ver con hechos que yo puedo hacer con mi boca. Porque, hermanos, el Señor estableció un principio fundamental. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si tu corazón está lleno de Dios y tienes una relación personal con Dios, tú puedes exaltarle con tus labios, cada día bendecirle, publicar su nombre, hablar de su grandeza, y es lo que está haciendo el salmista. Yo tengo una relación personal con Dios, Él es mi Rey y yo puedo publicarle, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De hecho, hay uno de los salmos que dice, ¡ay, que mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti yo me olvidase! La lengua. De hecho, la Escritura hace un énfasis muy fuerte sobre las palabras, y el Señor Jesús lo dice claramente. Aquellos que publicaban mucho, les llama, dice, vosotros decís y no hacéis. De la abundancia del corazón habla la boca. Y él tiene una relación personal con Dios en este Salmo 145. Pero fíjate un momentito, en el versículo 4 al versículo 7, no solo conoce a Dios en una relación personal, sabe quién es el Señor, sino en el versículo 4 hasta el versículo 7 dice, generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. No solo conozco a la persona, sino que el salmista dice de estos versículos que conoce las obras. Y habla de hechos maravillosos. Tú miras la persona del Señor Jesucristo y ves sus hechos maravillosos. De hecho, de Él se decía que todo lo ha hecho bien. Este es el Señor. Sus hechos maravillosos. Miras en los Evangelios y ves a la persona del Señor como Él obra, con hechos verdaderamente maravillosos. Capaz de poder, de alguna manera, llegar y decirle a un grupo entero de gente, sentaos aquí y yo os daré de comer. Capaz de poder andar sobre los mares, capaz de poder tocar la vida de una persona y cambiarla al momento. Capaz de alguna manera coger el dolor de una persona y convertirla en alegría. Una vida destrozada por el pecado y decirle, ves y no peques más. Este es el Señor. Curiosamente, cada vez que el Señor toca a alguien en el Nuevo Testamento, esa persona es diferente. Hay un himno en inglés que es muy bonito, que dice, He touched me, Él me ha tocado. Es como una especie de decir, mi vida ya no ha sido la misma desde que el Señor me ha tocado. En la Escritura hay un momento donde hay un leproso que el Señor se le acerca y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y dice, Señor. Y el Señor va y le toca y la lepra instantáneamente salió de él. Estos son los hechos maravillosos de Dios. ¿Cómo no voy yo a publicar a el Señor? ¿Cómo no voy yo a bendecirle? ¿Tengo esa relación personal con Dios?
Conozco que Él es mi Dios, Él es mi Rey, y el salmista continuamente habla de esa relación personal con Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi pastor, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi escudo, Jehová es mi luz. Yo no tengo por qué temer. De hecho, el Salmo número 3, él está en una cueva, metido en una cueva. Salmo número 3 y 4, está en una cueva, está perseguido. Lo persiguen para matar. Y este hombre es capaz de decir, metido en una cueva, donde está a punto de ser pillado, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Conoce a Dios. Conoce la promesa de Dios. Dice, aunque acamparen contra mí 10.000 hombres, no temerá mi corazón. Sé vivir confiado. Yo no tengo a Dios algo como muy distante, como vamos a ver. Él es mi Dios, Él es mi Rey. Y yo conozco sus poderosos hechos. Y su grandeza es inescrutable. Por lo tanto, cada día yo le voy a bendecir. Este es el destino por el cual yo fui creado, para la alabanza de la gloria de su nombre. De hecho, nos lo dice la Escritura, que fuimos salvos, fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis las virtudes de aquel que os salvó. Y de hecho, hermanos, es algo maravilloso cuando tú puedes encontrar a un creyente donde su corazón está lleno, empapado de esa preciosa comunión con el Señor, que lo único que puede decir son cosas buenas de Dios. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Salmo 145. Es que cuando pienso en Dios, yo pienso en Dios como el Dios de mi vida, la fuerza de mi vida, mi Salvador. Y dice, yo sé y he experimentado los hechos maravillosos de Dios. Fíjate lo que dicen las notas, hechos estupendos. Yo no sé cuál es la silla de la señora Raquel, ¿no? Los hechos estupendos. Y no ha sido algo estupendo como Dios viene a nuestras vidas y trabaja. Y nosotros podemos decir es que todo lo ha hecho bien. Fíjate, hasta tal punto llega la Escritura en que nosotros podemos llegar a decir que el Señor lo ha hecho todo bien. Que en Romanos capítulo 8 dice, mas a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No hay obra de Dios que no lleve el sello de su perfección. Lleva el sello de su santidad, de su amor, pero es una obra perfecta. Esta mañana nosotros lo mencionábamos en la congregación acerca de la amargura. Predicaba el hermano Antonio Gisbert un precioso mensaje acerca de la amargura. Y hablaba de este pecado tan grande que es la amargura, que es una raíz que brota, que puede contaminar a todo el mundo. Es un pecado terrible la amargura. Así como el orgullo, pues, uno de los pecados terribles en cuanto a lo que se refiere a un creyente, la amargura es un pecado terrible en cuanto se refiere a su vida de comunión con Dios. Y te encuentras en las Escrituras a un hombre que es Jonás, que realmente este hombre, el Señor le da una calabacera que crece en un día y el Señor envía un gusano y aquello todo se destroza y de repente se enoja y viene Dios y le dice, ¿pero tanto te enojas? Y él dice, me enojo hasta la muerte me enojo por un gusano. Y no vio detrás del gusano la mano de Dios y el amor de Dios para con Jonás. En el otro lado te encuentras a Job, que dice, recibiremos de Jehová el bien y el mal, ¿no? Jehová Dios, Él me dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Los hechos estupendos de Dios, bueno,
Todo tiene significado cuando nosotros vivimos en la soberanía de Dios. Que Dios es un Dios soberano, que todo lo que Él ha determinado es para el beneficio de mi alma. Y cuando yo contemplo o bien un gusano, o bien una gran enfermedad, veo la mano maravillosa de Dios obrando y lo considero como hechos estupendos. Hay esa relación personal del salmista con Dios que ve todas las cosas y dices que los hechos estupendos del Señor. Además, hermano, fíjate que dice en las notas aquí, que está sacado del texto, son hechos de bondad. Hechos de bondad. Una de las características, vamos a ponerle uno de los atributos de Dios, es que es un Dios de bondad. Dios es bueno. Regocíjese la tierra. Dios es bueno. Y tan bueno que es Dios. Y nosotros hemos gustado la bondad de Dios. Podíamos ser consumidos en un momento, pero su misericordia dura toda la vida y su bondad. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa a comer y damos gracias al Señor, ¿qué hacemos? Señor, te damos las gracias por los alimentos que en tu bondad vamos a comer, por cómo cuidas nuestras familias, nos das vestido, nos das todas las cosas para el bien nuestro y te damos las gracias, el Dios bondadoso. El salmista contempla que todas las circunstancias de su vida ve la bondad de Dios. Por cierto, este hombre ha experimentado mucho dolor. Algunos teólogos y estudiosos han dicho que tuvo que huir David 17 veces. 17 veces estaba huyendo de aquí para allá. Saúl quería matarle, su propio hijo quería matarle, circunstancias por aquí, cuevas por allá, salidas por aquí, su propio amigo, de alguna forma, lo delata, va en busca de él, el que comía en su propia mesa se convierte en su traidor, y David de alguna manera dice, alto, un momentito, un momentito. ¿Tú te acuerdas aquella circunstancia cuando querían, de alguna manera, matarlo? O había uno que le echaba piedras y decía, perro, le decía al rey David. Y él dice, no, quizá es Jehová que lo ha enviado a maldecirme. Yo voy a considerar cualquier cosa como un Dios maravilloso que obra en su bondad para con mi vida. Porque recibiendo o ser merecedor del castigo, recibo la bondad de Dios. Además, no solo eso, sino que dice hechos de justicia. Y así es Dios. Los hechos de justicia del Señor. Pero fíjate un momentito, del versículo 10 al versículo 13, nos va a hablar acerca del reino. Y es aquí donde el salmista coge fuerza. Y entonces dice, te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Curiosamente, así como en los primeros versículos él menciona que el Jehová es mi Dios, mi Rey, de alguna forma aquí él está hablando de que tu reino es reino de todos los siglos. En nuestros himnarios tenemos mucho de himnos de estos. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Hablamos mucho del reino de Dios. Y de hecho es algo maravilloso. Nosotros esperamos el reino del Señor. Esperamos ese momento en las Escrituras donde dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando el Señor venga, dice la Escritura que vendrá, tiene un vestido blanco teñido en sangre y en su muslo está escrito Rey de Reyes, Señor de Señores. Y cuando David está pensando en Dios, está pensando que Dios es un Dios que reina sobre todas las cosas. Y a menos de que nosotros los cristianos no veamos a Dios como el Dios eterno,
que Él es el alfa, la omega, el principio y el fin, que todo lo que Él quiere hace y no hay nadie que le diga ¿qué haces? Ni que le diga detente. Él dice, yo hago todo conforme a mi voluntad. Yo quito reyes y pongo reyes. Al orgulloso yo lo quebranto y al humilde yo lo levanto. En 1 Samuel capítulo 2, Ana hace esa oración. La que tiene muchos hijos languidece y a la estéril Dios le da muchos. En los desiertos Dios es capaz de traer fruto y donde hay mucho convertirlo en nada, porque cuando Dios determina, Él es rey. Y no hay nadie que le pueda decir, ¿qué haces? En Romanos dice, ¿acaso dirá el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste? ¿O por qué tienes tú potestad, Dios, de decirle a este gusano que rompa mi calabacera? ¿O por qué tienes tú, Dios, capacidad de decirle a mi salud que empobrezca? Y Dios desde los cielos dice, mi reino es reino de todos los reinos y gobierno hasta en el reino de tu vida. ¿Te acuerdas de aquella canción antigua de un cantante que se llamaba Pedro Vargas? ¿Por qué quiero engrasar los ejes de mi carreta? ¿Os acordáis? Si así los quiero yo... se me ha ido. Se me ha ido la canción ahora. ¿Por qué quiero engrasar los retes de mi carreta si yo los quiero hacer sonar? A ver, aquellas personas que son más mayores que yo. Y después dice, no tengo oro ni reino, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Yo sigo siendo el rey. ¿Y para qué quiero yo engrasar los ejes de mi carreta? Si quiero que yo sigo siendo el rey. Y a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Y Dios desde fuera contempla y dice, pues déjame que te enseñe un rey soberano que va a destrozar tu vida para volverla a hacer. Y ese es Dios. Es una piedra que ha puesto, que aquella persona que se encuentra con la piedra es quebrantado para volver a ser edificado. Y el salmista lo ve bien claro y dice, Señor, tú eres rey. Y tú determinas, este hombre conoce a Dios, tiene una relación personal con Dios en todas sus facetas, de tal forma que dice, Señor, en tus manos están mis tiempos. Pero no es que solo en tus manos estén mis tiempos, y que ni siquiera mi suspiro te es oculto, ni siquiera mis pensamientos, tú los escudriñas hasta lo más profundo. Tú guardas mi entrada y mi salida, desde ahora y para siempre. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. ¿Cómo puedo yo huir de ti, Señor, si tú conoces lo más íntimo de todo? Y tú gobiernas, Señor. Esto, hermanos, a mí como creyente, como simple creyente, me da mucha paz. Porque yo no tengo de alguna forma que intentar entender todas las cosas. Lo que tengo que hacer es aceptar las cosas que Dios me da. Además, fíjate qué cosa ocurre, que de repente el salmista dice, dejadme expresar una experiencia, dice. Del versículo 14 en adelante va a hablar de la cercanía de Dios. Así que conozco la persona de Dios, la obra de Dios, el reino de Dios, pero ahora va a mencionar en el versículo 14 la experiencia personal que yo tengo de Dios. ¿Qué dice en el versículo 14 la primera? Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Esa es la gran experiencia, hermanos. Que el Señor está para sostenernos. Cuando enseñaba a mi hija a ir en bicicleta,
alguien me dijo, hay una manera muy, muy fácil de enseñar a un niño en bicicleta. Tú coges la bicicleta por detrás y simplemente le pones un palo. Y tú simplemente con el palo, no hace falta que con el palo tocas aquí, tocas allá, cuando se va, te tocas aquí, tocas allá, y verás cómo no se cae. A la que se cae, coges el palo, la bicicleta no se cae. De alguna manera ya no vas, poco a poco, simplemente te vas apartando y simplemente sostienes muy suavemente. Y en el momento de la caída, esta es la gran experiencia de Dios cuando nosotros caminamos con Él. Caminamos por fe, pero de vez en cuando Dios viene y te da el toque de su amor. Y te toca, pum. Y te toca aquí, pum. Y sostiene Jehová a los que caen. Caeremos muchas veces. Pero yo sé que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y me sostiene. Me sostienen mis caídas. Y dice aquí además que levanta a todos los oprimidos. Aquellos que por las circunstancias de la vida, o bien por el pecado, o bien simplemente por las cosas naturales, vivan un momento en su vida donde tienen una opresión. Viven en un momento donde parece que ya no, como si no hubiera salida. Maravilloso momento ese, cuando solo estás tú y Dios. Tus amigos se han ido, tus hermanos, el Señor ha querido simplemente apartarlos, y estás tú y Dios. Ese es el mejor, maravilloso momento. Pablo lo había experimentado, estaba en la cárcel y dice, el Señor estuvo a mi lado. Me sostuvo cuando yo caía, me levanta cuando estoy oprimido, y la cercanía es tan grande que conozco a este Dios. Versículo 15, ¿qué es lo que dice? Fíjate esta experiencia tan maravillosa. Dice, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Precioso versículo este que me hace recordar lo mencioné en la congregación y creo que también en el campamento, pero me hace recordar cómo Dios sostiene todas las cosas y la naturaleza. Vi un reportaje por televisión de un banco de sardinas. 500 millones de sardinas juntas. O sea, no 50, no. 500 millones de sardinas juntas. 13 metros por 25 kilómetros de largo. Se veía desde el cielo como una mancha tremenda mancha. Eso solo es el 10% de lo que contenían los mares. Y fíjate cuando dices aquí, los ojos de todos esperan en ti, tú le das su comida a su tiempo, abres su mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Y mientras este banco simplemente, debido a la meteorología, iba simplemente oprimiéndoles entre la orilla y el mar, simplemente estaban allí como fueron al final de todo esperaban un montón de animales allí. Los delfines, para pegarse un gran banquete. Y yo estaba contemplando esto y decía, ¿no es Dios un Dios que cuida su naturaleza, que rige y gobierna todos los tiempos? Con razón Él dice, mirad las aves del cielo. ¿Vos valéis vosotros más que las aves? ¿No cuidaré yo de ti? Si cuido de la ballena que en un trago se mete 10.000 sardinas, ¿no voy a cuidar yo de ti con un chusco de pan? Y cuando nosotros miramos esto, podemos mirarlo de muchas maneras, pero yo lo miro con un Dios que digo, Dios mío, cuán bueno eres para mi vida, mi Dios y mi Rey, que sostienes al que cae y das alimento a todos. Y además, hermanos, mira el versículo 16, colmas de bendición a todo ser viviente. Me hace recordar lo mismo que dice en el Salmo 23. No es que dice y da bendición, sino que lo colmas. ¿Alguien puede hacerme la referencia del Salmo 23 en este versículo? Mi copa está rebosando. ¿Te has parado alguna vez cuando estás comiendo con alguien?
¿Quieres un poco? Sí, le sirves y nada, una rayita. Y te miran, como, ¿solo esto? ¡No, colmas! Hasta arriba de todo. Gerson y yo hicimos un experimento el otro día en el campamento. ¿Hasta dónde llega el agua en un vaso? Y se forma una especie de curva arriba. No es recto, es una especie de curva. Y la miras así y es una esfera, que si la tocas cae todo. Y yo le decía, Gerson, un poquito más, y un poquito más, y esa curva maravillosa es. Y es como deciros, mi copa está llena. No tenemos motivos para estar vacíos si tenemos a un Dios tan grande. No hay motivo ninguno para estar amargados si tenemos a un Dios que es un Dios de gozo. Él es mi gozo y mi fortaleza. Y colmas de ser, como dice, y colmas de bendición a todo ser viviente. Además, fíjate un momentito qué dice en el versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Hermanos, versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Dios no es un Dios lejano. Salió al final del 1900 esa teología que decía de que Dios simplemente ha dado la cuerda al reloj y se ha ido, se ha alejado de nosotros. Y simplemente estamos en el proceso de parada. Se ha olvidado de su naturaleza, se ha olvidado y no es cierto. Cercano está Jehová. ¿Sabes? Una de las experiencias que nosotros podemos decir que sabemos que somos creyentes, ¿cuál es? Es porque dentro de nosotros, por el Espíritu Santo, está el deseo de vivir cerca de la presencia del Señor. Esa es una de las evidencias de nuestro cristianismo. Por eso, en la mayoría de los himnos que hay, está ese deseo. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. El deseo de vivir en la presencia del Señor. Cuando el Señor instituye la Santa Cena, está diciendo, hacedlo en memoria de mí. Y allí donde estén reunidos 2 o 3, allí estoy en medio de ellos. Dios no es un Dios lejano. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en nosotros y anhela celosamente tener comunión. Y gime dentro de nosotros. Dios no está muy lejos. Dios está con nosotros. Cuando el Señor Jesús se fue, 2 cosas dejó que quedarán grabadas en la mente de sus discípulos. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Me vais a verme marchar, pero yo dejaré un consolador que estará con vosotros y os va a acompañar en el viaje hasta el final. Y va a ser muy cercano, tan cercano, que morará dentro de ti. Curiosamente, no solo es cercano, pero miren lo que dice en el versículo 18. Fíjate este Dios maravilloso. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Aquí este versículo mucha gente lo ha sacado fuera de contexto. ¿Vale? Porque dice, es que yo deseo ese nuevo coche que ha salido y llevo orando por una casa y el Señor, la verdad, no cumple el deseo de lo... Yo le temo, pero no tiene nada que ver con cosas materiales. ¿Cuál es el deseo del creyente? Nada material. El deseo del creyente es la gloria de Dios en su vida. Y si realmente tú deseas la gloria de Dios, Él cumplirá el deseo de tu corazón. No tiene nada que ver. Yo, hombre, a mí me gustaría tener mi moto, ¿no? Moto grande y deseo de toda la vida, pero ni se me ocurre orar por mi moto. No, yo creo que pecaría delante del Señor si orara por una moto. No tiene nada que ver mi vida espiritual con mi moto en mi mente. Pero cuando dice cumplirá el deseo de los que le temen, si yo, mi deseo en mi corazón, está la gloria de Dios en mi vida,
La cruz como punto de encuentro y como punto final. Dios dice, yo cumpliré el deseo de tu corazón. Porque cuando el Hijo es levantado, muchos atraeré a Él. Y de hecho, de alguna forma, este salmista está diciendo, es que Señor, no hay otra cosa más grande que yo pueda desear que alabar tu nombre. Además, no solo eso, fíjate en lo que nos dice en el versículo 19, dice, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Así de cercano es el Señor, que oye nuestro clamor. El Señor no es distante ni te deja allí en línea. ¿Has llamado alguna vez a estas compañías? Manténgase en la línea, por favor. Y al final tienes que decir, ¿hay alguien ahí? Y de repente vuelve otra vez y dice, a ver un momentito, sí, manténganse en la línea. De hecho, por ley pueden estar 2 minutos 45 o 50 segundos por ley. Dejad de ahí. Y lo hacen. A veces simplemente te dejan ahí y después vuelven otra vez, manténganse en la línea, y otra vez, 2:50, otra vez. Cuando nosotros clamamos al Señor, dice, oirá el clamor de ellos. El Señor oye al justo. En nuestras oraciones, el Señor oye a su pueblo. El Dios que determina todas las cosas, salva mi vida. ¿Cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas? Y cuando lloro al Señor y busco su gloria, Él oye el clamor. Oyó el clamor en el pueblo de Egipto y los salvó. Oyó el clamor de sus siervos y los salvó. Y oye el clamor de su iglesia. Cuando su iglesia se humilla, dice, yo oiré desde los cielos y os salvaré. Pero no nos va a oír si nosotros guardamos iniquidad en nuestro corazón. Cuando el deseo es algo carnal y es simplemente para la satisfacción personal, Dios rehusará oírnos. Pero oirá el clamor y los salvará. Además, no solo eso, ya acaba el salmista, y entonces en el versículo 20, de una manera muy bonita, dice, Jehová guarda a todos los que le aman. Qué bonito. Jehová guarda a todos los que le aman. Y tanto que los guarda. Dice la Escritura que los guarda como la nimita de su ojo. Y de hecho la palabra esa es porque realmente en hebreo cuando tú miras el ojo de alguien ves una pequeña personaje dentro del ojo. Y lo ve como dice, yo lo guardo como la nimita de su ojo. Y de hecho el Señor así guarda a los que le aman. Empieza diciendo el salmista, yo sé lo que quiero en mi vida. Yo lo tengo bien claro. Por eso el título es El hombre que sabía lo que quería. Yo lo que quiero hacer con mi vida, tengo las cosas claras. He sido creado con el propósito de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él lo dice. Yo he venido a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y somos cristianos, salvos por la gracia de Dios. Lo mejor que yo puedo hacer con mi vida es ser un sacrificio vivo de alabanza a este, mi Dios, mi Rey, que cada día le bendeciré. Hablaré del Señor, de todas sus obras, las voy a publicar. Y además no solo que las voy a publicar, me voy a gozar en su poder y voy a disfrutar de su cercanía. Sé que para ti es igual de claro, pero de vez en cuando es bueno recordarnos que podemos mirar las estrellas y hacer un análisis de ellas, y nos han robado la tienda. Y tenemos que volver de nuevo a retroceder y decir, ¿puedo ir de nuevo al punto de encuentro? A lo mejor me he perdido. A lo mejor en mi mochila llevo cosas que ni siquiera voy a usar. Y le he dado tanta importancia a tantas cosas que he perdido el rumbo. Y cuando nosotros decimos, Señor, ¿dónde estoy? ¿Qué quieres que yo haga? De repente el Señor dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Vuelve de nuevo a la cruz.
tu punto de encuentro para empezar otra vez este camino maravilloso de la vida cristiana, donde el propósito es: cada día te bendeciré por lo que tú eres, por lo que tú has hecho, por lo que tú vas a hacer, y te voy a bendecir por esa cercanía maravillosa que puedo disfrutar contigo. Y hermanos, en este mundo donde estamos prácticamente intoxicados de tanta y tanta información, sería bueno de vez en cuando ir de nuevo al punto de encuentro y encontrar todo significado en la cruz del Señor Jesús. Quitar todas las simplezas y vivir, pero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos solo una moneda, un breve tiempo, y le voy a dar la importancia a las cosas que la tienen. Y a lo resto y trivial lo voy a dejar al lado. Por eso Pablo dice: sé sobrio en todo, le dice a Timoteo. Sé sobrio en todo, como una especie de decir: analiza las cosas y busca de alguna forma aquello que sea lo esencial, lo central. Y hermanos, en este mundo en que vivimos, solo el Señor nos da el verdadero significado de todos nuestros caminos. Quiera el Señor bendecirnos. Espero que tengas las cosas claras, que tú seas un hombre y una mujer que sabes lo que quieres, que sepas dónde y hacia dónde vas, y que muchos puedan ver en tu propia vida que realmente tienes las cosas claras. Acabo con un versículo. Pablo dice en una de sus cartas: pero una sola cosa hago. Pablo no era un hombre de muchas cosas, aparentemente. Dice: pero una sola cosa hago. Yo me identifico con él porque soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Pero Pablo dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo me extiendo a lo que está delante, a la meta. Lo tengo muy claro hacia dónde voy. Y hacia dónde voy es hacia la persona de Jesús, quien es mi Dios, mi Rey, mi Salvador, y no tengo otro objetivo en la vida que glorificar a Dios, porque para mí el vivir me es Cristo y el morir me es una ganancia, porque voy a disfrutar de toda la cercanía que puedo encontrar en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este precioso salmo, esta experiencia maravillosa de un hombre que sabía lo que quería. Te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, dándonos la salvación en el Señor Jesús, donde la sangre fue puesta en la puerta de nuestras vidas y obtuvimos salvación y redención. Y te damos gracias por esta nueva vida en Cristo, que todos nuestros pecados han sido perdonados y ahora podemos tener acceso directo al Padre y disfrutar de esta tierra como si estuviéramos en el cielo, por vivir en esa cercanía y en esa presencia continua del Señor. Pedimos tu rica bendición sobre tu pueblo. Bendice a la iglesia de Valle de Hebrón. Bendice a los hermanos. Está con la obra aquí en España, las demás iglesias. Guarda a tu pueblo, Señor. Bendícelo. Ayúdanos a atravesar estos momentos difíciles en nuestro país y podamos tener las cosas claras de que vamos a predicar al Señor Jesucristo, vamos a predicar la cruz y vamos a vivir bajo su sombra, y pedimos tu rica bendición en el nombre de Cristo. Amén. Pues que el Señor os bendiga mucho y disfrutad.
pero que el Señor nos ayude